Ok. El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social. Ese es el tema y ese es el libro de hoy en El Arriero. Y quiero darle la bienvenida a Luis Andrade, un viejo amigo. A mí siempre me gusta decir cuando mis entrevistados son viejos amigos o compañeros de aulas en letras en la Universidad Católica, que ha publicado este libro que tengo acá, una coedición del Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Instituto de Estudios Peruanos, y que es su tesis doctoral, ¿no? Es una versión de la tesis doctoral de Luis, a quien le doy la bienvenida. Luis, un gusto conversar contigo. Igualmente, Javier, muchas gracias por la invitación. Luis, la primera pregunta que yo siempre hago cuando me encuentro con tesis como esta, como la tuya, ¿no? Donde uno encuentra un trabajo de investigación, de archivo, de campo realmente impresionante, siempre me pregunto, ¿por qué se le ocurrió a Luis Andrade, lingüista, investigar y trabajar este tema? Y después nos explicas qué cosa es el castellano andino norperuano para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando. Muy bien. Em, es un antiguo interés. Yo llevo trabajando el tema desde mi tesis de licenciatura, podría decir. Empecé con la parte más indígena de este asunto, que tiene que ver con una lengua extinta, la lengua cuye, eh, con doble L. Yo como limeño no pronuncio bien la doble L, es Culye, dirían en Cusco, en Ayacucho, ¿no? Donde sí pronuncian la L. Esta lengua se extinguió entrado el siglo XX y bueno, a mí me interesa la región, en primer lugar, me interesa la cultura de la región y muy especialmente el, el lenguaje en la región, tomado en un sentido amplio, ¿no? La interrelación que ha existido históricamente entre el castellano y las lenguas indígenas en este territorio. Y tiene que ver con mi familia materna, con la que me siento muy identificado. Viene de Santiago de Chuco, la tierra de César Vallejo. Y bueno, a mí siempre me ha encantado este lado de la historia familiar y creo que entonces se mezclan ahí intereses antiguos, familiares, con nuevos, diría yo, aunque no son tan nuevos. Si nos remontamos al año 95, que fue mi primer trabajo sobre el tema, intereses académicos ya más recientes, ¿no? Que tienen que Ahora, ver con cómo explicar el castellano de esta región en particular, ¿no? ahora un comentario que te quería hacer justamente y al leer el libro me evocó eso. Yo no conozco tan bien la región de la Sierra y de la Libertad no la conozco bien, sí conozco el sur de Cajamarca bastante bien, pero siempre me llamó la atención el castellano que se hablaba en el norte, en la Sierra Norte del Perú, la que he conocido más, Piura, Cajamarca, ¿no? Y siempre sentía que había una diferencia con el castellano que se habla en el sur. Y claro, al leer tu tesis empiezo a entender la complejidad. Y tú acabas de mencionar el culie. Vamos a tratar de pronunciarlo bien porque nos cuesta a los limeños, como tú bien has dicho. Eh, esta lengua, ¿en qué momento es que se desarrolla? Y bueno, explicar un poco, has mencionado que estamos hablando de la zona de tu familia materna, pero exactamente cuál fue la zona en que el culie existió, ¿no? ¿Y cuál es la relación de este idioma, en primer lugar, con el quechua, que estaba esparcido por todo el territorio, ¿no? Bien, se supone que esta lengua es la lengua pre-quechua de esta región. Em, Estaba, según Torero, bien instalada allí desde los primeros siglos de nuestra era, por lo menos, antes del advenimiento del quechua.
Sobre el advenimiento del quechua en realidad no sabemos mucho. Suponemos que fue traído posteriormente. Algunos piensan que por el imperio Huari, tradicionalmente se pensaba que por la avanzada incaica, pero últimamente se barajan otras hipótesis y tienen que ver con la manera como entendemos desde nuestras concepciones modernas las relaciones entre lenguaje y sociedad. Y yo creo que nos ha influido mucho en la manera de pensar estas relaciones una ideología que se denomina la ideología del monolingüismo y que tiene que ver con la idea de que a un espacio determinado, ocupado por un grupo social y una entidad política determinada, le corresponde un idioma, ¿no? Esta ideología es una ideología moderna que tiene que ver con la formación de las naciones eh, europeas, pero también hispanoamericanas posteriormente, y es un poco la ideología que se ha trasladado a la manera que los estudiosos hemos tenido para mirar las relaciones entre lengua y sociedad en la antigüedad en nuestro territorio, ¿no? Entonces, solemos pensar que las cosas son como un rompecabezas en donde a un territorio determinado le corresponde una lengua determinada y una cultura determinada con fronteras bien delimitadas, ¿no? Pero Perdón, la perdón que te historia interrumpa. nos enseña que las cosas, sí, 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 perdón que te interrumpa, pero y además se cree, cuando has mencionado el tema del nacionalismo en Europa, se cree además, o se creía además en el 19, eso era muy fuerte, que es como que esa lengua no había cambiado mucho, como que había una esencia, ¿no? Que está ahí y cuando has mencionado el quechua, mucha gente todavía cree que asocia quechua con incas y con Cusco, ¿no? Todavía, más allá de efectivamente, todas las investigaciones que hayan hecho los lingüistas, esa idea sigue muy fuerte, ¿no? sí. Entonces, perdón que te Es- interrumpa, pero creo que tiene que ver con lo que estaba diciendo. sí, claro. Como tú dices, junto con la ideología del monolingüismo, que está muy relacionada con el nacionalismo, tenemos otro ismo también muy asociado, que es el purismo, ¿no? Que tú acabas de mencionar, la idea de que hay un estado de lengua que se mantiene a lo largo del tiempo y que no cambia y que si cambia es para peor y que las cosas deberían mantenerse como fueron primordialmente, ¿no? Sí, son diferentes ideologías, pero pueden estar muy relacionadas. A lo que yo iba anteriormente en relación con tu pregunta es que últimamente nos estamos preguntando si no será que eh, no hay tal cosa como un monolingüismo histórico en los Andes, sino que mirando las diferentes evidencias, las intensas y antiguas relaciones, por ejemplo, del quechua con el aymara, si no será que más bien tenemos un estado social, una situación social y cultural en donde el multilingüismo es más bien la norma o el bilingüismo es más bien la norma y entonces podemos empezar a pensar en territorios en donde se compartía más de una lengua, ¿no? Y tal vez esta manera de mirar las cosas podría explicar mejor las relaciones entre cuye, quechua y luego, posteriormente, castellano en esta región, ¿no? Claro, me hacías pensar porque también con esta otra idea que tenemos a veces muy fuerte de fijar como que la gente siempre estuvo ahí en el mismo sitio, ¿no? Y sobre todo la imagen que muchos tenemos, yo me incluyo también, a pesar de que he viajado mucho por el Perú, siempre la Sierra Norte, ¿no? Sobre todo la Sierra de la Libertad, esta zona, una zona aislada, alejada. Puedo acordarme además de un periódico de La Libertad en los años 80 donde decía, por fin Bolívar se conecta al desarrollo, porque llegaba a la carretera, creo que era en el gobierno de Alan García por primera vez, ¿no? Entonces, pero cuando uno ve tu trabajo, lo que uno ve es gente que se está moviendo permanentemente por los procesos económicos, ¿no? Ahora, ahí justamente el castellano llega a este territorio, ¿no?
y tú hablas de la inflación, ¿no? A mí me han gustado los términos que usas, hablas del saqueo, no en todos los textos académicos uno encuentra esos términos, pero el castellano entra ahí donde había esa convivencia lingüística, que es lo que tú estás explicando, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo? Y es un castellano que no es el castellano de los diccionarios, digamos, ¿no? ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, es un proceso bastante complejo, como tú has dicho, y mirando los rasgos patrimoniales del castellano que han pervivido en las hablas de esta región, nos damos cuenta de que son características que se asocian a variedades norteñas de la península, ¿no? Em, rasgos que aparecen en otras variedades de español, sobre todo rurales, no estándares, pero que nos dejan pensar en una demografía particular de la colonización en esta región, ¿no? Entonces es interesante también por ese lado, porque se trata de fenómenos castellanos que han desaparecido en otras variedades, que han sido muy combatidas desde los polos de prestigio, llámense Lima, llámense México, por ejemplo, me refiero al voceo, pero que en Claro. esta región han pervivido, que se mantienen actualmente como recursos que utilizan los hablantes para comunicarse en su castellano, ¿no? Entonces, es interesante pensar en cómo se ha desarrollado esta castellanización de la región, porque ha sido una castellanización peculiar, en donde los polos de prestigio no han tenido tanta influencia como la tuvieron en otras regiones del Perú y de Latinoamérica, ¿no? Por Y es, eso, sí, no, y esto que señalas de los polos de prestigio es por el peso que tenía este determinado, mayor o menor peso que tenía este territorio en relación a los intereses de la corona española acá y de quienes gestionaban, a la distancia que había entre Lima o Trujillo con estas regiones. ¿Cuál es la explicación? Y es interesante porque tú además comparas con otras regiones de América, que a mí también, otros territorios, que es otra cosa que me ha gustado mucho tu trabajo, porque en el Perú siempre tendemos a mirarnos el ombligo, como se dice coloquialmente, a pensar a pensar nuestros procesos solo mirándonos a nosotros, y el castellano andino se habla pues en varios países, ¿no? Pero ¿por qué esta condición de este territorio? ¿Qué era lo particular, digamos, en lo que tú has encontrado en todo caso? sí. Tú decías hace un momento que cuando revisamos los documentos y cuando miramos la historia, nos damos cuenta de que la gente se ha movido siempre, bastante, ¿no? Pero lo que yo encuentro mirando los circuitos que ha seguido la gente en esta región es que hay un movimiento interno muy intenso, ¿no? A pesar de que la relación con Trujillo y con Cajamarca ha sido siempre muy intensa, también se puede afirmar que históricamente, ¿no? Mirando en el largo plazo, la integración, la articulación interna de esta región, estamos hablando del sur de Cajamarca, volviendo a una pregunta anterior que me hiciste y que no respondí, ¿no? Estamos hablando del sur de Cajamarca, de la Sierra de la Libertad, incluidas las provincias más orientales como Bolívar y Patás, y estamos hablando también del norte de Ancash, ¿no? De la actual provincia de Payasca. Esta región ha sido muy articulada en diferentes órdenes económicos y productivos, ¿no? Por ejemplo, está todo el tema de la producción textil, que ha sido muy importante en esta región, más que en otras del Perú, y que ha tenido características particulares compartidas a nivel productivo en todo este territorio. Estamos hablando también de una manera particular de llevar adelante la agricultura a través de regímenes de haciendas. Estamos hablando también de actividades asociadas al mundo indígena como el curanderismo, que también ha tenido un circuito muy concentrado en esta región. Entonces, si bien reconocemos que la gente se mueve y mucho,
Sí podemos ver que se ha movido sobre todo de manera interna en esta región, de manera muy articulada, a pesar de que siempre ha habido una relación con Cajamarca, Hualgayoc, ¿no? Con su importante mina hasta el siglo XVIII y Trujillo, ¿no? Hasta momentos actuales, ¿no? Entonces, yo diría que las particularidades de este castellano se pueden empezar a entender si miramos esta particular rutina de circuitos productivos y económicos que llevan a circuitos comunicativos, que finalmente son los que generan las variedades particulares, las distintas maneras de hablar y de consolidar castellanos en nuestro país, ¿no? Ahora, tú explicas en tu trabajo que ha habido una mirada sureña, o has hablado de la sureñización, creo que es ese, no sé si usas exactamente el término, me parece que sí. O sea, Sí, una tal cual. interpretación del proceso del castellano andino y también en general, muy marcado por los trabajos que hay sobre el sur o la mirada que hay sobre Cusco, Puno, el altiplano, porque hay muchos trabajos sobre ese campo, ¿no? Y claro, además, cuando uno ve el norte, no solamente estaba el Cuye, como tú has explicado, sino otros idiomas en el norte, Efectivamente. ¿no? Y entonces, claro, se complejiza más todavía este multilingüismo, no sé, porque tú mismo en el trabajo explicas que hay términos que, digamos, son del norte, del castellano andino norteño, ya no solo andino inclusive, ¿no? El di, por ejemplo, que es tan característico en el norte del Perú, ¿no? Entonces, claro, las esencias ahí pues, no existen, pues no, ya eso es un poco. Pero quería ir a un punto que a mí me impresionó en la manera en que se investiga esto, porque claro, estamos hablando de una lengua, el Puye ya no existe, ¿no? La zona habla castellano. Entonces uno dice, ¿y cómo hace el señor Andrade para escribir un libro de 400 páginas? ¿Cómo se construyen las evidencias? Ya has mencionado el tema de los textiles. Y quisiera que contaras un poco ahí en el trabajo de campo que has hecho, porque a mí me impresionó cómo analizando el textil, tú empiezas a encontrar cuáles son las correspondencias que hay en los usos de los términos. Sí, efectivamente, un campo muy productivo para recuperar léxico indígena en esa zona, pero no solamente indígena, sino también léxico antiguo del castellano, ¿no? Fue la terminología del telar tradicional de cintura. Tuve que aprender a tejer en cintura, fui el peor alumno en el Museo de Cultura, ahí en Alfonso Ugarte. No me salían ni los diseños más básicos, pero por lo menos me empecé a familiarizar con la técnica, que es una técnica prehispánica, lo sabemos, y que se mantiene hasta el día de hoy en diferentes regiones del Perú, ¿no? Y como tú dices, el resultado fue muy interesante porque nos dimos cuenta de que, por ejemplo, habían diferencias entre el sur de Cajamarca y su terminología textil Uh -huh. con la región propiamente Cuye, ¿no? Por ejemplo, la Sierra de la Libertad y el norte de Ancash, que tenían repertorios léxicos diferentes, a pesar de que la técnica es básicamente la misma. E incluso las localidades más tradicionales, más conservadoras lingüísticamente, como Tauca en Payasca, en Ancash, y San Ignacio en Otusco, en La Libertad, antiguos territorios textiles, antiguos centros de producción textil, mantenían la terminología más asociada al cuye, ¿no? Sin embargo, en el resto de la región encontrábamos términos quechuas, términos castellanos antiguos, etcétera, ¿no? Entonces, sí, esta fue una buena decisión mirar el léxico de la textilería tradicional. También, por supuesto, conversar mucho con la gente, y hacerla conversar entre sí, ¿no? Con confianza, con calidez, para que salieran los términos regionales y mirar archivos. Un poquito como decía la maestra María Rostorowski, leer los documentos y salir a pasear, ¿no? Yo creo que esta es una enseñanza muy bonita que ella nos ha dejado
de no dejar de mirar los documentos, pero tampoco dejar de salir a pasear y conversar con la gente, mirando los mapas siempre, que ella era muy aficionada a los mapas, y creo que es una combinación que ha dado buenos resultados. Ahí justamente hay también una cosa interesante en la forma de abordar la investigación. Esto es importante para sobre todo la gente más joven que hace investigación antropológica en general o lingüística también. Y es que, claro, una cosa es hacer una entrevista y otra cosa es observar a la gente conversar, porque el investigador siempre hay una jerarquía, ¿no? Encima, además, es el investigador, se supone que es el que sabe, ¿no es cierto? Claro. Eh, pero ahí además, tú has hablado del tema de caminar el territorio, de ver los archivos, y luego todo ese análisis de toda la toponimia, digamos, ¿no? Bueno, tenía una idea de eso, pero no tenía la idea de lo importante que podía ser en términos de, nos da las pistas justamente de esta combinación, además, entre los idiomas, ¿no? Entre el quechua, el aymara, el cuye, ¿no? Entonces, si puedes poner algunos ejemplos de lugares o de nombres para que la gente se dé un poco de idea, ¿no? ¿Qué lugares o qué nombres de lugares podríamos asociar con este cuye que existió y que, bueno, ahora ya es parte o sea, quedó en algunas palabras y en algunos lugares, ¿no? Sí, hay un lingüista, Joan Corominas, que dice que los nombres de lugares, los nombres geográficos, la toponimia, como le llamamos técnicamente, es el más antiguo de nuestros archivos para los lingüistas. Y esta es una idea que se aplica muy bien en esta región, porque la toponimia tiene una fuerte personalidad cuye, ¿no? Y esto no lo estoy descubriendo yo, ya lo ha dicho gente mucho más, con mucha mayor trayectoria, como el profesor Ville Madelar, que es uno de los pioneros en investigar la zona, ¿no? Él se da cuenta a mediados de los años 80, cuando hace su trabajo de campo en la región, que la toponimia era fabulosamente conservadora de esta impronta, de esta huella indígena, ¿no? Él identifica algunas terminaciones, como la terminación con o gon, que vemos en porcón y también en conchucos, ¿no? En primera posición, asociada al agua, ¿no? Y cotejando la toponimia con la documentación, el profesor Adelar encuentra, por ejemplo, que chuco se puede asociar con la palabra quechua para pacha, ¿no? Tierra. Y entonces así entendemos Santiago de Chuco, por ejemplo, Huamachuco, etcétera, ¿no? Esa es otra terminación característica de la zona. Y bueno, algunos otros términos ya mucho más sonoros, como Sanachgan, ¿no? Ipashgón, ¿no? Em, Marmot, em, y Claro, así, ¿no? que uno empieza a darse cuenta que empiezas a caminar, Guabal también me parece que entraría en esa categoría, ¿no? Yo me acuerdo Sí, de un lugar en la- Cajamarca que tiene la terminación, la terminación alto. bal es también característica de esta lengua, pero habría que tener cuidado con guabal, porque guava en el norte y en la costa sobre todo es el nombre del pacae, ¿no? Entonces guabal es Debe un lugar ser, lleno de pacaes, ¿no? Entonces debe ser más bien otra historia, ¿no? Pero claro, así, bueno, vamos descartando coincidencias fonéticas, pero sí podemos decir que Val, por ejemplo, como en Marcaval, ¿no? Que acaba. es un distrito importante de Huamachuco, se juntan dos elementos, este elemento cuye, que es la terminación Val, con una raíz más bien quechua y aymara, que es marca, ¿no? Claro. Ahora, sobre tu trabajo es de una riqueza enorme, no tenemos todo el tiempo del mundo, pero hay una cosa que a mí me ha dejado pensando poderosamente, ayer me resonaba cuando terminaba de leer las conclusiones del trabajo, que tiene que ver con los procesos educativos, tiene que ver con la escuela, que tiene que ver con la enseñanza del castellano. Porque claro,
tú lo que nos explicas en tu trabajo, en una serie de usos que tiene la gente del lenguaje y la forma en que la gente habla, ¿no? Son usos correctos en el castellano que ellos hablan. Sin embargo, van a la escuela y le dicen, eso está mal. Y tú recoges varios testimonios de tus entrevistados, ¿no? ¿Cómo hacer ahí? ¿Qué es lo que tendría, en términos de una política de Estado? Tú además eres alguien que no solamente está en el trabajo académico, en los archivos, yo sé que tú eres alguien que se preocupa por ese tema también, ¿no? Eh, ¿Qué cosa es lo que cómo se tiene que enseñar el castellano, por ejemplo, en esta zona? ¿O qué es lo que habría que enseñar en la zona donde se habla este castellano andino, como tú dices, no, peruano? Sí, gracias por la pregunta. Es una pregunta súper compleja, súper importante y quería referir brevemente una anécdota que junta este tema de la sureñización que tú mencionabas antes, ¿Mm? junta la sureñización con la visión violenta de enseñanza del castellano que predomina en muchas escuelas, ¿no? En la región, una de las características en la flexión de los verbos es que hay algunos verbos que se flexionan para la primera persona plural con e, cuando en el estándar lo correspondiente sería i. Por ejemplo, se dice urdemos en vez de urdimos, ¿no? Subemos en vez de subimos. Esto, por supuesto, es más pronunciado en sectores rurales que en sectores urbanos, pero también llega a sectores urbanos. Pero en una escuela a la que yo asistí en Yuchubamba, en Cajabamba, em, los niños podían preguntar, por ejemplo, ¿salemos ya al recreo? Utilizando este rasgo de su castellano. Claro. Y, y la profesora me hacía notar, mire cómo motosea, cuando en la zona no hay motoseo, más bien el ¿Qué es lo motoseo que es ocurre en el sureño, sur, no es cierto? efectivamente, ¿no? Claro. Esta supuesta confusión de las vocales que se atribuye a una pobreza y a una dejadez en la articulación de los hablantes. Esa es otra ideología, pero ahí se está juntando esta ideología del motoseo, que han estudiado colegas como Jorge Iván Pérez y Virginia Zavala, con la ideología sureñizadora que mira al norte desde los ojos del sur. Y esto no solamente se da en el sector académico, sino también en la práctica educativa cotidiana y por parte de hablantes comunes y corrientes, ¿no? Entonces, ahí vemos, ¿no?, cómo la escuela puede seguir ejerciendo esta violencia lingüística con diferentes argumentos entrecruzados. Respondiendo a tu pregunta, yo creo que en primer lugar lo que habría que hacer en esta región es dotar a los maestros de conocimiento acerca del castellano regional, porque no se lo conoce, a pesar de que ellos viven este castellano. Y en segundo lugar, persuadirlos de la legitimidad de estos usos que comparten ellos y sus alumnos, pero que están reprimidos por esta idea de que hay una sola manera correcta de hablar, que es la manera estándar, ¿no? Entonces, una vez conseguido eso, podría recién empezarse a pensar en una difusión del estándar, pero que no pase por esta violencia lingüística que condena a las variedades regionales a ser poco menos que usos corruptos y descuidados que deberían quedarse en la casa, en la familia, en el fogón, en el campo, ¿no? Que de alguna manera además termina siendo, la gente piensa que eso es hablar bien, hablar como se habla en Lima, entre comillas, ¿no? Porque, en fin, ese Ujú. es otro tema, pero hablar según la norma oficial es el desarrollo, es el progreso, es estar en la línea correcta, cuando lo que estás haciendo es, como tú, me ha gustado mucho lo que has dicho, porque es violentar algo que así se ha construido en esa región, ¿no? Y claro, pero supongo que para lograr eso en el Estado peruano todavía hay mucho
mucho camino por andar. Luis, se nos ha ido el tiempo, se nos ha ido la media hora que quedamos en conversar, pero una última pregunta, ¿no? Es una cosa más técnica quizás, pero tú explicas que este castellano es una subvariedad, no es un dialecto, ¿no? Y ahí sí, para que hagas un poco de pedagogía con todos los que no dominamos estos temas, como los dominas tú, explicarnos cuál es la diferencia, porque uno podría decir, ah, bueno, ese es el dialecto que hablan en el norte. ¿Cuál es la diferencia? Em, bueno, una pequeñita aclaración es que nosotros en lingüística preferimos evitar la palabra dialecto porque está muy cargada de justamente esta violencia que Prejuicio, digamos. mencionábamos anteriormente, ¿no? Preferimos hablar de variedad porque en América Ok, Latina dialecto se ha cargado mucho de estas connotaciones negativas. Recuerda, por ejemplo, que en el censo anterior, en el censo del 2007, se sí, preguntaba con qué idioma o dialecto aprendió usted a hablar, ¿no? Como sí, estableciendo ya de saque una jerarquía entre idiomas y cosas que claro, son de segunda categoría, ¿no? En realidad, yendo a tu pregunta, esta división es arbitraria, se basa en la observación de los analistas y en un balance entre rasgos compartidos y rasgos diferentes entre regiones determinadas, ¿no? En este caso particular, yo empecé con la idea, como tú mencionabas al inicio, de que este castellano sonaba totalmente distinto al sureño. Pero ujú, investigando más a fondo los datos que tenía, me di cuenta de que había muchos rasgos compartidos entre ambas regiones también. Y entonces era un poco forzado separar ambas ok. entidades lingüísticas y decir, acá tenemos dos cosas completamente diferentes. En realidad, tenemos dos cosas bastante vinculadas, bastante articuladas, pero que mantienen distinciones entre sí que vale la pena observar detenidamente, ¿no? Cada una con sus particularidades, cada una con su propia historia y su propia cultura, ¿no? Esa es un poco la invitación del libro. Muy bien, Luis, muchísimas gracias por la entrevista, felicitaciones por el libro y por que tú sé que sigues en otras investigaciones y habrá tiempo para conversar. Y amigos y amigas del Arriero, yo quiero recomendarles el libro El castellano andino norperuano, una historia lingüística y social, un trabajo de investigación muy riguroso, muy bien escrito además, porque Luis escribe muy bien, siempre ha escrito muy bien, eso puedo dar fe, y Gracias. que nos permite abordar y entender mejor nuestra historia lingüística y también poner en cuestión ciertas ideas que tenemos sobre las cosas, sobre los procesos lingüísticos en el Perú y también, como ha señalado el mismo Luis, un reto para lo que es la educación y la enseñanza del idioma castellano en el Perú y de otras lenguas también. Muy bien, Luis, un gusto, amigos y amigas del Arriero. Eso ha sido todo por hoy. Y esta semana el Arriero vuelve el viernes con otra entrevista porque ya empieza la Feria del Libro y entonces hay más libros sobre los cuales conversar. Nos vemos, chao. A propósito, Perdón, sí, sí. el libro se presenta en la Feria del Libro el Sí, dale, 25, dale. el martes 25 a las 5. Lo presentan dos colegas muy queridos y admirados, la profesora Rocío Carabedo de la Universidad Católica y el profesor Carlos Arrizabalaga de la Universidad de Piura y el editor de esta colección tan bonita que es la colección de estudios El andinos, estudio también. el profesor Marco Curátola. Perfecto, muy bien. Entonces ya saben, va a estar en la Feria del Libro Virtual, así que búsquenla en el programa, si es que no tomaron nota, la presentación del libro El castellano andino norperuano. Ahora sí, nos vamos. Chao.